Tengo del otro lado de la línea al diputado Sibila Gonzalo Sibila. ¿Cómo anda, diputado? Buen día. Bien, muy bien, Alberto. La verdad que un gusto conversar contigo, como siempre, y obviamente con la audiencia de Amargueando. Muy amable. ¿Dónde encuentro al diputado a esta hora de la mañana? No, en este momento en mi casa, Ajá. previa de una reunión. Bien. Así que... ¿Hay algún mate en la vuelta, algún café, algún té? Con un mate en la vuelta. Con mate en la vuelta. ¿Mate amargo o mate dulce? Mate amargo. Mate amargo. ¿Dónde? ¿Con algún yuyito o solo mate con yerba? No, yerba nomás. Yerba nomás. ¿Bombilla recta o curva? Bombilla curva. Curva, está muy bien. ¿Te sabes que es un invento uruguayo eso, no? ¿La bombilla curva? Sí. ¿Sabe quién lo inventó? No la tenía. Los camioneros. Mirá. Claro, por el tema de la frenada, qué sé yo. Bueno, se explica, claro. Hay un legislador que penosamente perdió la vida con una bombilla. Pero bueno, sí, conozco la historia. La penosa historia, sí. Bueno, no, nos metimos en marco, sabemos más o menos dónde está el diputado. ¿Sabe por dónde iba a arrancar la charla con usted? Con un tema tecnológico. Algo que me ha llamado mucho la atención, estuve reflexionando el otro día en voz alta, todavía no puedo creerlo. La policía puede portar picanas. ¿Cómo está viendo eso que el ministro del Interior confiese públicamente que se puede hacer eso y que no lo ve mal? La verdad que cuando me enteré de la noticia, primero de la denuncia, ¿no? Que una periodista, Georgina Mayo, difundió a nivel de redes, lo primero fue como una suerte de escalofrío, ¿no? Obviamente a mí, por una razón de edad, no me tocó vivir el tiempo de las picanas en Uruguay, pero bueno, está la memoria viva de muchos compañeros y compañeras y bueno, las terribles consecuencias de una etapa muy oscura de la vida del país, donde la tortura era una cuestión cotidiana, ¿no? Y también se llevó la vida de mucha gente. Así que leerlo nomás me impactó mucho. Primero, la verdad que me preocupé por chequearlo, por saber si era cierto, porque bueno, podía haber un error, pero bueno, se confirmó que esa información era correcta. Y la verdad que escuchar las declaraciones posteriores del ministro del Interior, del jefe de policía, nos alarma. Ya creo que el nivel de responsabilidad política sobre la reiteración de este tipo de situaciones de abuso policial, de violencia del Estado, debe ser exigido, porque las declaraciones frente a una situación como esta, más allá de los aspectos formales, que por otra parte no parecen darle la razón al ministro del Interior ni al jefe de policía, digo que la reacción parece que a todas luces, de parte de cualquier actor político democrático, tiene que ser un repudio absoluto, categórico, enérgico a que esto suceda, y un compromiso para que no suceda más. Sin embargo, cuando las declaraciones, amparándose en alguna supuesta razón formal, dicen, bueno, no está permitido pero tampoco está prohibido, o no está previsto pero tampoco está prohibido, la verdad es que lo que hacen es dejarnos a todos doblemente preocupados, porque la acción particular de agentes del Estado torturando a un ciudadano, o aplicando un instrumento de tortura como es una picana sobre un ciudadano detenido y esposado, ya de por sí es terrible, pero que además desde las autoridades públicas que tienen que protegernos a todos y a todas de que eso no suceda, se den este tipo de respuestas, agrava mucho la situación desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cuál es en definitiva la orientación del gobierno respecto de la acción de las fuerzas de seguridad. Y me hace acordar a otro episodio muy reciente, Alberto, que es el episodio vinculado al famoso tema del procesamiento de aquel agente que en circunstancias del terrorismo de Estado sí. mató por la espalda Uh-huh. a un ciudadano
que estaba detenido, ¿no? Y en aquel momento, cuando este tema hace muy poquito tiempo aparece, el procesamiento, por parte de la justicia, el ministro de Defensa Nacional, públicamente, y además diciendo que habla en nombre del presidente de la República, dice que le preocupa el procesamiento porque, en definitiva, es una señal muy negativa hacia los soldados que actualmente están en actividad. Entonces, más allá de la valoración sobre aquel episodio, que obviamente es claro que no es compartida, porque desde nuestro punto de vista aquello fue un acto terrorista por parte del Estado, que se cobró la vida de una persona que estaba esposada en una situación en la cual nada podía ameritar esa acción del funcionario. Además de esa valoración, además del cuestionamiento del fallo judicial, que ya de por sí también es muy discutible tratándose de un ministro de Defensa y de un tema vinculado a crímenes de lesa humanidad, el ministro habla del presente y del futuro y dice la señal que se da para un soldado que actualmente esté en actividad o para un funcionario que actualmente esté en actividad. Entonces, la verdad es que atando esto con las normas que aumentan la discrecionalidad policial y que aparecen en esta ley de urgente consideración que se acaba de votar, mientras que el país sobrelleva un montón de urgencias que no tienen nada que ver con esa ley. Cuando vemos todos los días denuncias de abuso policial cada vez más grave, la verdad es que ya a uno no le cabe otra cosa que pensar que estos hechos se van a seguir multiplicando si no hacemos algo, porque la señal que se da, se habla mucho de señales, la señal que se da y también la aprobación de algunas normas en los últimos días, en las últimas semanas, lo único que hace prever es que este tipo de situaciones se multipliquen, y eso es una situación de mucha indefensión para los ciudadanos en general. Se están barriendo garantías, se le está diciendo a la fuerza de seguridad que puedan actuar como les parece, utilizando la fuerza como les parezca, y se le está diciendo incluso a la justicia que está mal que juzgue o que actúe sobre determinadas situaciones. Voy al caso que te mencionaba de este delito de lesa humanidad, por las señales que se dan a las fuerzas que están actuando actualmente, cuando venimos de aprobar hace poco tiempo, en el periodo pasado, por ejemplo, una ley orgánica de las Fuerzas Armadas que destierra el concepto de obediencia debida, ¿no? Que dice, no hay que obedecer cualquier orden. Las órdenes que van contra los derechos humanos, que van contra la Constitución, que van contra las leyes, no las tiene que obedecer ningún funcionario. Y tampoco, y esto va más allá de cualquier ley, tampoco es en ningún caso justificable que un funcionario policial utilice un instrumento asociado a la tortura, que no es parte del equipamiento policial, que no es parte de el material con el que un policía cuenta para actuar frente a un ciudadano que es detenido, sea cual fuere el delito que haya cometido o que se presume que cometió. Es realmente muy preocupante, es muy preocupante. Esto se justifica en la preocupación por la seguridad, y lo único que genera son restricciones a la libertad, es menos seguridad para los ciudadanos, es una situación de indefensión frente al Estado y su violencia, tanto que se habla del Estado, del tamaño del Estado, de lo malo que es el Estado. Bueno, en este terreno no solo se agranda el Estado, no solo se le da más poder al Estado, sino que se nos deja a los ciudadanos más vulnerables y más indefensos frente a la acción arbitraria de cualquier funcionario que pueda actuar, al que alguien diga que se lo agredió, ¿no? Famoso tema del delito que se crea, vinculado también a la ofensa a la autoridad policial o a la agresión a la policía, que está absolutamente indefinido en un marco de subjetividad, de discrecionalidad. Entonces, yo creo que es una de las cosas más preocupantes de lo que está pasando en el Uruguay hoy. Tenemos ejemplos en la región, tenemos ejemplos en el mundo. Cuando se empieza a transitar este camino, terminamos lamentando después cosas que no deben pasar en una sociedad democrática. Así que todo el repudio a esto y el compromiso de trabajar para exigir responsabilidades políticas y para denunciar esta situación, ¿no? ¿Y qué puede hacer legalmente un diputado? ¿Qué puede hacer una bancada? Estoy pensando lo del ministro de Defensa, es preocupante, pero es una declaración, aunque es preocupante porque ahora los militares también pueden detener y revisar a civiles.
Pero en torno a la picana, que el ministro del Interior diga que hasta el 2000 se podía portar, había que hacer un curso para ver cómo utilizarla, y ahora la puede utilizar cualquiera. ¿No se puede determinar que eso está prohibido? ¿No se puede exigir que eso se revea, diputado? Sí, yo creo, Alberto, que en materia normativa, en materia legal, vamos a tener que valorar todos los caminos. Pero lo cierto es que estamos ante un problema que va más allá de las normas aprobadas o no aprobadas, ¿no? Esto tiene directa relación con la voluntad política y con las señales políticas que se dan desde el Poder Ejecutivo. Si nosotros tenemos ministros, autoridades de gobierno, que un día sí, otro también, están diciendo que hay que respaldar a la policía para que actúe como le parezca actuar, este tipo de cosas, lamentablemente, van a suceder. Las denuncias de abuso policial no son de este gobierno. Ha habido situaciones de abuso policial en gobiernos anteriores. Y nosotros las hemos denunciado siempre. No solamente en el caso de un gobierno que no es de nuestro signo político. Y es un tema en todo el mundo, coincido contigo, es un tema de todo el mundo de distintos regímenes. Hay que tener siempre mucho cuidado con ese poder, el poder policial, el poder militar. Exactamente. Entonces el tema es la señal. Es lo mismo que pasa con el poder económico, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del poder de las armas, del poder de la fuerza, por parte del propio Estado. Si los funcionarios políticos del Estado están dando señales permanentemente en el sentido de decir: hagan lo que les parezca, muchachos, que nosotros no nos vamos a meter, que va a estar bien, que en todo caso, bueno, se ocupará la justicia si hay algún desborde, pero de parte nuestra, rienda suelta, lo que sucede es esto, y se va a seguir multiplicando, porque además esto se escucha en la calle, ¿no? Funcionarios que sienten que, bueno, que ahora pueden hacer lo que les parezca hacer, y hay algunos funcionarios con mucho criterio, porque en esto no hay que meter a todo el mundo en la misma bolsa, ni mucho menos, pero hay algunos funcionarios que claramente tienen una mentalidad, también una tendencia a criminalizar y estigmatizar a determinadas poblaciones, porque estas cosas no pasan con cualquiera, ¿no? Y acá también es parte esta es parte de la discusión, lo mismo que con las normas penales. Siempre estamos enfocando en las mismas poblaciones, en los mismos sectores sociales, en las mismas generaciones, básicamente jóvenes y pobres, metiendo en una misma bolsa, ahí sí, a todos, y en definitiva, bueno, por porte de cara, porque sospecho que esta persona puede estar queriendo hacer algo que no debería hacer, me siento con el espacio y con la posibilidad de hacer lo que me plazca, lo que me parezca. Y esa es la arbitrariedad del Estado, que las sociedades, y no digo sociedades socialistas, no digo sociedades que hayan pasado por un proceso de transformación social profundo del capitalismo en el que vivimos. Digo, las sociedades que tienen un derecho liberal han hecho mucho esfuerzo por tratar de contrarrestar ese abuso y esa violencia. Entonces uno ve la demagogia de actores del gobierno que se paran en el miedo y en la necesidad de seguridad que tiene la población, que es real, que está ahí, que es un problema. Y parados en eso, gente que obviamente sabe de lo que está hablando, desconoce toda una tradición y una historia, no del Uruguay, sino del mundo, de ponerle límites al abuso de autoridad y de ser conscientes que cuando uno tiene funcionarios que portan armas y que pueden hacer uso de la fuerza, tiene que ser extremadamente cuidadoso con las señales que transmite y también con las normas que vota. Las normas son fundamentales, también es muy importante, y yo creo que en este tiempo lo que más ha incidido, más que las normas, y es claro, me parece, por los cambios que estamos viendo, es la voluntad y la orientación política de las declaraciones y de las acciones de los funcionarios políticos del Estado, ¿no? Entonces, están los dos niveles. La verdad es que desde el punto de vista normativo estamos más frágiles que antes, porque lo que se acaba de votar en la ley de urgente consideración es muy grave desde el punto de vista de las garantías, es muy grave, y bueno, tendremos que trabajar para tratar de que esas normas se reviertan, de generar otras normas garantistas, pero sobre todo yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad política. La responsabilidad política pasa por asumir que si los funcionarios que tienen el mando del gobierno en estas áreas no dan señales de defensa de los ciudadanos, de
respeto de las garantías, de respeto de la dignidad de las personas, obviamente luchando contra el delito, luchando contra todos los aspectos que generan violencia e inseguridad en la sociedad, pero dentro de garantías y respeto claro a los derechos humanos, este tipo de situaciones se van a reiterar, y además estamos alimentando en la sociedad un sentido común cada vez más violento, cada vez más reaccionario, que no sabemos a dónde nos puede llevar, porque podrá tener un rédito político inmediato, pero no va a mejorar los problemas de seguridad, y lo que va a hacer es convertirnos a todos cada día en una sociedad un poco más violenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer ese llamado a la reflexión. Es claro que esto procede de una ideología, de unos intereses, de una determinada visión del mundo, y creo que también de una mirada política muy miope, muy corta, muy de corto plazo, que pierde de vista la responsabilidad verdadera que tiene un dirigente político y concretamente un gobernante frente a la sociedad, frente al pueblo, frente a las propias normas que nos protegen respecto a las arbitrariedades, y en particular de las arbitrariedades del Estado, ¿no? Se nos va el tiempo, pero valió la pena el tiempo en lo que tiene que ver con este tema que nos parece, veo que estoy coincidiendo con el diputado, gravísimo, pero cambio rápidamente y radicalmente de temática y brevemente le pregunto al diputado, rendición de cuentas, ¿cómo la ve? Y bueno, la rendición de cuentas viene siendo, digamos, un momento, otro episodio, digamos, de una discusión política. Ahora se dice mucho sobre relatos, ¿no? Aparece un relato o un discurso que sostiene que básicamente el resultado de la ejecución del gasto del año anterior es un resultado muy malo, que se han utilizado mal los recursos, que el país ha despilfarrado, todo lo que se viene diciendo desde hace muchos años por parte de los actores que integran actualmente la coalición. Y nosotros que entendemos que más allá de los aciertos y los errores que cualquier gobierno pueda tener, más allá de la preocupación por la sostenibilidad del gasto público, entendemos que hubo una acción deliberada del gobierno para tratar de sostener la actividad económica, de mejorar los niveles de igualdad social, todo lo que caracterizó a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, con sus contradicciones y con sus dificultades, porque no estamos hablando de que antes era la panacea y el 1 de marzo cambió todo de un momento al otro, pero sin duda que había un gobierno decidido a invertir y a gastar básicamente en lo que se va la mayor parte del gasto en Uruguay, que son gastos que tienen directa relación con el bienestar de la población, con la defensa de los sectores más vulnerados, con la búsqueda de mayores niveles de igualdad. Esto que algunos han puesto en la discusión entre déficit fiscal y déficit social, ¿no? Si nosotros, por cuidar el déficit fiscal de manera absolutamente estricta, dejamos que 100.000 compatriotas caigan debajo de la línea de pobreza, como está sucediendo ahora, con una inversión que es la más baja en la región, en todo lo que tiene que ver con atender la emergencia derivada de la pandemia, seguramente eso lo vamos a pagar muy caro, en generaciones con muchas dificultades, que también abarcan los famosos problemas de seguridad de los que se habla todo el tiempo, pero además le vamos a pagar muy caro económicamente, productivamente, y a la corta o a la larga también muy caro en términos fiscales, porque una sociedad donde la gente está muerta, donde la gente está planchada, donde la gente no tiene trabajo, es una sociedad que produce menos, es un Estado que recauda menos y por ende también termina siendo más déficit fiscal. Entonces, el debate es entre estas dos grandes miradas, con una situación bastante inédita, que es que encontramos a una bancada de gobierno que se siente cómoda en el rol opositor y se dedica en el primer año de gobierno, en lugar de abordar la enorme emergencia que tiene el país, sobre las que se han tomado medidas muy insuficientes, que las que han sido positivas las hemos saludado, las hemos destacado, pero son muy insuficientes, en lugar de poner el foco ahí, están todo el tiempo hablando del gobierno anterior y tratando de preservar su legitimidad sobre la base de la crítica permanente a lo que hizo el gobierno pasado. Cosas que pueden hacer, que están en su derecho de hacer, pero que es una opción, ¿no? Yo
pensaba en cuando nos tocó asumir a nosotros el gobierno en el año 2005. Nunca se nos hubiera ocurrido incluir en la votación de la rendición de cuentas del último año del gobierno de Valle un artículo que dijera votamos, pero en realidad todo esto fue un desastre. La verdad, una cosa insólita, un invento que nunca se había visto en el Uruguay, y que creo que tiene que ver básicamente con la necesidad de construir un relato que preserve al gobierno frente a medidas que son antipopulares, o a no medidas, omisiones que son antipopulares, porque van a terminar generando más desigualdad. Hoy veía un dato en la mañana sobre la desigualdad en América Latina, en el mundo, que se está incrementando, obviamente también por efecto de la pandemia, porque en este sistema todas las crisis las pagan más los pobres y los trabajadores. Bueno, todavía con un Estado gastando poco, gastando de forma hiperfocalizada, pero además con aportes muy bajos a sostener el ingreso y a sostener el trabajo de la gente, lo previsible es que esa desigualdad aumente todavía más, que la pobreza aumente más, que el desempleo aumente más, y parece que la cobertura para no hacerse responsable de todo eso es golpear sobre el gobierno anterior de una manera que yo la verdad es que no había visto en instancias anteriores, ¿no? Entonces, ese es el debate que estamos dando. Después vendrá el presupuesto. Allí el gobierno plasmará en su forma de ordenar el gasto qué es efectivamente lo que quiere hacer con el país y con el gasto público. La ministra de Economía, en ocasión de la discusión de la ley de urgente consideración, nos dijo a todos que ella iba a aplicar una política contracíclica, es decir, que si venía una etapa de recesión, de retracción de la actividad económica, el Estado iba a gastar más, y por ende la preocupación por el déficit no iba a ser objetivo inmediato de la política pública. Bueno, la señal que se está dando, tanto con la discusión sobre la rendición de cuentas, como con las decisiones que está tomando el gobierno en materia de gasto público en la actualidad, con un decreto vigente que recorta gastos de forma pareja en áreas que son muy sensibles, etcétera. Bueno, la señal que se está dando no parece ir en la dirección de lo que la ministra prometió, así que vamos a estar vigilantes también en el presupuesto de cómo se materializa esa orientación del gobierno en materia de gasto y de inversión pública, destinada a defender la producción en Uruguay y a defender la búsqueda de mayores niveles de igualdad, de justicia, evitar que nuestros compatriotas sigan cayendo en la pobreza y en el desempleo. Para quedarnos pensando esta mañana, diputado, que tenga buena jornada. Alberto, muchas gracias por la llamada, siempre es un gusto conversar con vos en esta oportunidad que aparte das de reflexionar, de desarrollar ideas, y bueno, saludar a toda la audiencia y a las órdenes para conversar pronto. Dale. Buen día. Buen día. El diputado Gonzalo Civil, agente Partido Socialista Frente Amplio, secretario general de esta fuerza política. Esta mañana con nosotros aquí en Amarillo.